un músico de raza que formó parte de un recital icónico a comienzos de los 70, el Acusticazo, junto a otros músicos, que marcó todo a una generación. Y después creó uno de los estudios más importantes de Latinoamérica, como el Estudio Panda. Majo y Marcelo, desde aquí, desde San Francisco, Córdoba, te recibimos. Miguel Krochik, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? Gracias por esta charla que vamos a tener, y un gusto siempre de poder transmitir todo lo que a uno le pasó y vivió, y charlas de vida, ¿no? Bienvenido, Miguel. La verdad que hacía rato que te queríamos tener, y viste ese dicho que dice persevera y triunfarás. Bueno, hoy estamos disfrutándote aquí en nuestro programa, que es un honor, con tanta historia, con tanto para contar sobre el rock, sobre tu música. Sí, siempre cuento desde los inicios, ¿no? De casi, digamos, más de 52 años, digamos, todo, casi más de medio siglo estando en contacto con el rock, luego después con el estudio, que fue un poco así unas circunstancias de la vida que salió, pero bueno, estaba escrito así. Bueno, y lo que estás haciendo hoy, Miguel, relacionándote con muchos músicos, con ese respeto mutuo, de igual a igual, con muchas presentaciones, destacando a músicos de esa generación, también el trabajo en homenaje con tu estilo, por supuesto, en homenaje a Luis Alberto Spinetta, muy importante, con una musicalidad, una armonía, unos arreglos bárbaros. Bueno, contanos acerca de lo que estás haciendo hoy en el regreso a la música. Sí, la cosa fue así. Cuando yo empecé hace mucho tiempo, prácticamente en la década del 70, en esa época todos los músicos, como León, como Raúl Porchetto, mismo Charlie, no era fácil vivir de la música, y tanto León como yo y poco Raúl también tomamos otros caminos para poder sustentarnos, digamos. No era negocio el rock en los años 70, era algo que se estaba imponiendo, pero no podíamos hacer un gran startup. El negocio del rock, en el buen sentido de la palabra, comienza a partir del 81, 82, cuando empieza el tema de las Malvinas, que ahí todas las compañías necesitaban grabar y tener mucho material en español, porque estaba prohibido pasar en inglés. Ya en ese momento, un par de años antes, estaba haciendo el estudio, sin saber qué iba a pasar, digamos, y ahí fue un stop mío muy grande de dejar de tocar, porque me tuve que dedicar a la dirección del estudio, a todo, ¿no? Todo lo que representa manejar un estudio con la atención que se necesita, y la evolución de los equipamientos que había que tener, y que siempre la electrónica envejecía a pasos agigantados. Fueron 45 años de estar en plena atención con respecto al estudio, y de regreso, que fue hace 3 años, prácticamente quise un poco plasmar y hacer un par de discos y un homenaje al flaco, que venía con mucha deuda hacia él, ¿no? Tanto Lito Nevia como él son un poco los mentores míos de componer en español, ya que de jovencito uno escuchaba mucha música en inglés, hasta que pudimos definirnos fines de los 60 en empezar a componer canciones propias, con letras propias, y todo eso al principio costaba, ¿no? Digamos, los que la tenían muy clara era Lito, Manal, Santolaya con Arcoiris, obviamente el Spinetta con Almendra, y todo eso se fue plasmando y dándole una seguridad a uno para que empezara a componer, y bueno, y lo que pasó, que vos lo nombraste, ese fue el tema del Acusticazo, ¿no? Que fue la resultante un poco de lo que se venía respirando en todo ese montón de gente que estábamos ahí dando vueltas, y Santolaya fue uno de los que nos agrupó. No sé, él nos llamaba
para tener reuniones en una sala de ensayo y que tenía un estudio de grabación en la calle Venezuela 1480, que era un tal Pepe Neto, y ahí conocí a Charlie, conocí a León, a Raúl, bueno, Sui Generis, ¿no? Y otros, Miguel Eugenio, y nos dio mucha polenta Santolaya y nos contactó con nuestro amigo Daniel Ripoll de la revista, que tenían ahí escondido ese famoso recital del Acusticazo, y que de ahí también fue el tema de Barrock y la famosa película Hasta que ponga el sol, ¿no? Miguel, vos hablabas recién de tus influencias en la parte de la música. Bueno, en una nota te escuchamos contar cuáles fueron tus influencias a través de tu estudio, ¿no? Que fue tu padre, que tenía unos equipos especiales en la época. Bueno, contanos un poco sobre eso. Ahí hay una confusión, porque mi padre, al contrario, digamos, mi padre no tenía nada que ver con la música. Mi padre después, muchos, 10 años más tarde, él apareció a estar conmigo para darle una mano. Yo había hecho un estudio en el fondo, entonces él me ayudaba, pero todo el equipamiento que tiene Panda yo lo fui comprando de a poco cuando las cerraban, la RCA Victor, SBS, que después se convirtieron en Sony Music, ¿no? Emi Odeon, digamos, yo tenía un poco esa intuición de poder tener equipos vintage, que en ese momento nadie le daba bolilla, todos estaban esperando los nuevos equipos semidigitales o híbridos, y yo tenía la debilidad de los equipos analógicos valvulares, de tenerlos, entonces yo iba comprando porque nadie los quería. Las compañías prácticamente, no digo que los regalaban, pero yo ahí iba copiando y iba de a poquito juntando un montón de equipos, micrófonos, y bueno, siempre los músicos venían a Panda porque siempre yo pensaba que lo que tenía que tener un músico era como lo pensaba para mí, y ahí fue un poco el secreto de tener equipos de primera línea y siempre comprar las últimas novedades que salían en Estados Unidos, de equipos como usaba Peter Gabriel, Phil Collins, los usaban todas bandas Sting. Entonces yo leía en las revistas Mix y ahí me instruía bastante qué equipos poder comprar, y bueno, se compraba hasta donde se podía comprar, y hasta que uno llegó, y bueno, y ahí siempre uno iba marcando la diferencia y siempre trataba de estar 2-3 pasos adelantados a otros estudios de Argentina o Sudamérica, ¿no? Miguel Crochique está hablando con nosotros aquí en Malos Conocidos. Miguel, comencé hablándote de Luis Alberto Spinetta, Artaud precisamente, con una revisión histórica. Nosotros ya sabemos lo que provocó ese disco, pero vos lo recibiste y toda una generación de músicos, de amigos, bueno, con quien te relacionabas, lo recibieron por primera vez. ¿Cómo fue ese primer impacto de encontrarse con un disco de esa magnitud? Esto fue así. Bueno, primero cuando escuché el disco de Almendra, el primero que lo conocemos, el de Muchacha, Fermín, eso fue una bisagra muy grande para mí. Eso me motivó a componer y a estar en la búsqueda propia de tratar de buscar un estilo. Cuando sale el disco de Artaud, directamente tiré la guitarra, dije, esto es imposible, digamos, esto ya es extraterrestre. El Flaco con ese disco fue algo único, que lo vengo diciendo siempre, que no existió y no existe algo en ese tipo de composición, y más en esa época. Para mí fue un modelo que no se copió de nada, de nadie, ni de afuera. El Flaco único en ese tipo de composiciones. Por eso, cuando yo hago la reversión de estas 3 canciones, ¿no? Cantatas sobre Puentes Amarillos, Bajan y Todas las hojas son del viento, y fue un poco una dedicatoria a él, ¿no? Digamos, al mentor. Para mí, junto con Lito, para mí son los fundamentales del rock en español. Como en un par de charlas que estuvimos
Daniel Ripoll y Edwards y Alonso también, y que se dieron en la biblioteca del Congreso, que se menciona al rock argentino, es tercero en el mundo. Primero el rock americano, el inglés, y después el argentino es el que más se escucha en el mundo, que se estudian en muchas universidades, con sus letras y todo lo que sucedió en la década del 70 y el 80, ¿no? Que fueron para mí las 2 décadas más jugosas del rock nacional. Y muy adelantado, es verdad. Muchas veces lo hablamos aquí, incluso con Edelmiro Molinari, cuando salía lo primero de Zeppelin, estaba sonando cosas aquí increíble. De todas maneras, el acusticazo ya se había separado Almendra, estaba el sonido de Box Day, de Manal. Hubo un poco de adversidad, digamos, para la presentación de ese recital en particular, porque fue una expresión artística, bueno, grande por parte de ustedes. Sí, yo me acuerdo que, digamos, cuando el mismo Lito Nevia, cuando se presenta en la Acusticazo, lo invita a tocar a Domingo Cura, que venía y que fue siempre de la rama del folclore. Pero fue genial, la canción esa, Vamos Negro, también es como que le hizo un mix de rock acústico folclórico. Y mismo del Miro, que venía también de Almendra y todo eléctrico, estar en su momento con su mujer, Gabriela, y lo acompaña ahí David Lebón, que prácticamente debuta también David ahí en ese recital como músico, y todo lo demás, sacando Lito y Edelmiro, todos los demás prácticamente eran debutantes acústicos, ¿no? Como León, Raúl Porcheto y todo este muchacho Carlos Fregman, y no sé, Miguel Eugenio también, no sé si me estoy olvidando de alguno más, pero nos sentíamos cómodos haciendo eso. Aparte, con León siempre salíamos y organizábamos recitales con Porcheto también y con Sui Generis también, dentro, digamos, del circuito de Capital Federal prácticamente, y a veces tocábamos en la Facultad de Derecho y nos invitaban a tocar al sur, digamos, a Río Negro, así cosas muy específicas. Tampoco nos sabíamos qué estaba pasando, ¿no?, en la parte política en la Argentina. Pensá que en ese momento fue en el año 72, 73, 74 y 75 tocábamos, y mucho no sabíamos de lo que estaba pasando en la parte social, ¿no?